servicios que da el IMSS. Pues no, ¿sí? Los servicios de salud o los usuarios de servicios de salud van a ser los que requieran y los que se le den desde el sector público, social y privado. Ahí ya lo establece la ley que nosotros, como un consultorio privado, prestamos servicios de salud. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues desde el vamos, entonces ya sabemos. Si no me escuchan, denme un momento. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ahí disculpen esta falla técnica, no sé qué sucedió. Entonces, ya nos involucra desde el ya. En esta ley, ¿sí? Entonces usted, como persona privada que brinda un servicio de atención psicológica, ¿va a estar apegada a esta ley? ¿Qué implicaciones tiene? Pues todas las que esta ley nos dice. A ver, alguien nada más hábleme un poquito para saber si yo los puedo escuchar. Muy bien. A ver. Sí. Listo. Ok, ¿ya pueden ver la presentación? No. Ya. Sí. Muy bien. Quiero que estén busas caperuzas, porque necesito que me ayuden a leer, ¿sí? Y no porque no quiera leer yo, porque quiero que se pongan en contacto con la letra de estos artículos, ¿sale? Ok. Vamos a definir primero qué es la salud. Ya les había mencionado, pero vamos a tocarlo así muy por encimita de la ley. Es que me sigo escuchando y me vicio. Bueno. Sí se escucha bien, Rick. Bueno. Es que yo me escucho y me desconcentro. A ver ahí. Listo. Ok. Entonces, fíjense, esto es lo que les decía. Este artículo se reformó en 2013. ¿Sí? En 2013, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace una reforma y define la salud por un estado de completo bienestar, ¿sí? De completo bienestar. Y desde ahí nos damos cuenta que México y las leyes de México se apegan a organismos internacionales. A México le encanta ratificar tratados y normas y protocolos y convenciones, lo que sea. Entonces, aguas con todo eso, porque son muchísimos convenios que usted tiene que leer, aunque sea así, que conozcan.
el de para prevenir la discriminación, el de para prevenir la violencia contra las mujeres, el que le comentaba de la violencia, del trabajo infantil. Hay un sinfín. No puedo ahorita, digamos, terminar de enlistarlos todos. Y aquí como precedente, pues bueno, les pongo que es la Organización Mundial de la Salud. La Ley General de Salud, fíjense, en el artículo 27 marca que los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos. Básicos, enlista un número de servicios y dentro de ellos la salud mental. ¿Por qué es importante saber esto? Muchas veces va a llegar a nuestro consultorio alguna persona que requiere atención psiquiátrica y que no cuenta con los recursos para una consulta privada con un psiquiatra. ¿Están de acuerdo? ¿Les ha pasado? Quien ya tiene ahí experiencia, sabe que esto sucede. La salud no debería de ser una opción de a ver qué hago, o como esta semana, o voy al psicólogo. Actualmente eso sucede, tristemente, ¿no? Pero bueno, por estar inscrito en la Constitución Política, debemos entender que es un derecho que nos confiere el Estado, es decir, nosotros debemos de tener acceso a la salud y a la salud mental, como lo dice aquí, desde el Estado, es decir, de manera gratuita. ¿Sí? Bueno, queda claro esto del concepto de salud y de quién le aplica esta Ley General de Salud. Sí, Perfecto, vamos a continuar. Fíjese, en, en la ley estatal, en la Ley General de Salud, perdón, también se... También es que como que se ve, ¿no ven ustedes? Ahí está. En México, sí, en esta ley nos habla de quienes están facultados para prescribir medicamentos. ¿Sí? Ustedes saben que para el tratamiento de ciertas enfermedades o trastornos psicológicos, psiquiátricos y del comportamiento, pues es necesario los psicofármacos. ¿Sí? ¿Por qué los psicólogos no pueden prescribir medicamentos? Bueno, pues en primer lugar porque la ley lo dice, ¿no? Básicamente. Les digo, aquí en esta ley se enlista que quienes están facultados para prescribir medicamentos son básicamente el médico, el veterinario o los veterinarios, obviamente los veterinarios en su ramo y los enfermeros. Hay una lista de medicamentos que pueden recetar los enfermeros, una lista que pueden recetar los veterinarios y los médicos, pues casi todos, ¿no? Entonces, ¿por qué les puse esto? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en España, los psicólogos clínicos están facultados para prescribir también una lista de fármacos. ¿Sí? Antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, ¿sí? Calmantes. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque
se está trabajando en una reforma de ley que va a permitir que los psicólogos clínicos podamos prescribir medicamentos. Obviamente esto va a necesitar de certificaciones, capacitaciones, una vigilancia más estricta. ¿Por qué? Porque los psicofármacos sí, los psicofármacos en general, van a producir ciertos efectos en las personas que luego se pueden utilizar con otros fines, además de los terapéuticos, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan que esta reforma de ley está en proceso y que es importante que los psicólogos clínicos puedan o podamos en un momento determinado prescribir algún fármaco por la urgencia. ¿Y por qué? Para no depender del psiquiatra. Eso es lo que nos hace dependientes y nos ha tachado o nos ha estigmatizado a los psicólogos como enfermeros del psiquiatra. No sé si les ha pasado, ¿no? Porque dependemos de ellos para hacer un trabajo integral, incluyendo, digamos, la parte farmacológica. Pero qué ironía, porque pues al final del día en México, por ejemplo, aquí en Coahuila, creo que hay, si no me equivoco, este, dos, sí, dos lugares para residencia psiquiátrica por año, de 2 a 7, o sea, son muy pocos. Entonces, pues eso nos deja que se monopoliza el trabajo psiquiátrico y hace que el acceso a la salud mental sea más difícil para los usuarios. Entonces nosotros tenemos que abogar y tenemos que pelear que nos den más libertad, más autonomía en nuestro trabajo, porque muchas veces tenemos que suspender el tratamiento psicológico porque el paciente no ha podido ir a consulta psiquiátrica, ya sea por cuestiones económicas, porque no tiene un servicio médico del Estado o porque le queda muy lejos, no sé, ¿verdad? O sea, pueden ser un sinnúmero de cosas. El punto es ese, ¿no? Que lo tengan también ahí en la mira. Ahorita no podemos prescribir medicamentos, pero se está trabajando en ello. Esto ya lo vimos. Ok. Luego vienen los derechos. ¿Sí? ¿Qué derechos tienen las personas con alguna enfermedad mental? Pues básicamente, uno, que haya la mejor atención disponible, ¿sí? Es decir, que se le trate con los mejores, digamos, o con los más actualizados técnicas, métodos y fármacos disponibles para su trastorno psicológico, psiquiátrico, dependiendo. Y bueno, aquí entra, digamos, un concepto que también tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Que es el de dignidad de la persona, ¿sí? Que es este concepto juega un papel muy importante en todas las leyes, porque cuando hablamos de dignidad de las personas, hace alusión a los derechos humanos de las personas. Y una vez que toca derechos humanos, pues es directamente vincula a todos los tratados internacionales. Entonces aquí básicamente con este artículo ya te vinculó todos los tratados internacionales que existen en materia de salud mental, que ya los tenemos encima, pero ya con este artículo tú puedes ser sujeto a sanciones porque aquí ya te vinculó. Si tú no tratas a la persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto,
porque se me hace tonto por la discusión en sí, no porque en realidad es serio la situación que está sucediendo. Vamos a poner el ejemplo de la ideología de género. Si te llega un paciente eh, que es hombre y quiere que le digas mujer, que le hables en femenino, si tú llegas a referirte a él, perdón, a ella como él, cuando es él, pero ella quiere que sea ella, entonces él pudiera denunciarte y decir, es que este psicólogo está lastimando mi dignidad como persona. ¿Sí? Y bueno, esto pudiera ser por un descuido o porque tú optaste decirle él por el, por el proceso terapéutico que ibas a llevar o no decidiste, digamos, entrar en su juego porque era parte de tu trabajo como psicólogo, pero esta persona puede agarrarse de ahí para que tú seas sancionado, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado y de conocer estas normativas, ¿sí? Bueno, en caso de menores de edad o de personas interdictas, vamos a tener que contar con un representante legal, ¿sí? Que cuide en todo momento los intereses, que pueda firmar todos los consentimientos de tratamiento, que pueda aceptar los tratamientos también y que pueda decidir sobre su salud mental. Tienen un derecho a un consentimiento informado. Más adelante vamos a ver qué es el consentimiento informado y bueno, en cuanto a la acción y tratamiento, vamos a hacer o vamos a encontrar que las personas que sufren un trastorno mental o del comportamiento van a ser acreedoras al derecho de que solamente se les sean impuestas restricciones necesarias, ¿sí? Que tienen a doña no sé quién encerrada en un cuarto porque de repente se pone muy agresiva, pero la tienen ahí todo el día en condiciones insalubres, a lo mejor no le atienden, no le dan de comer, no la bañan. A ver, ahí las restricciones y las condiciones ya son deplorables, si, si es mucho decir, ¿no? Entonces, a partir de estos artículos podemos nosotros interferir como psicólogos y poder emitir enunciados con más seguridad. ¿A qué voy con esto? O sea, usted le puede decir a la familia, usted no puede tener a doña no sé quién o a esta persona, a fulanito, a manganito, a su hijo, a su mamá, a quien sea que está padeciendo esta enfermedad mental, no la puede tener en esas condiciones. Y eso te da seguridad porque no lo dices tú, no lo dices por buena gente, no lo dices porque te cae bien, lo dices con un respaldo legal, ¿sí? Y ahí es donde podemos decir, ok, si usted continúa manteniendo a esta persona en estas condiciones, voy a tener que dar aviso a las autoridades para que se proceda conforme a la ley. Es por eso que tienen que conocer las leyes, para que les dé autoridad a la hora de emitir juicios o emitir simplemente enunciados con sus pacientes o los cuidadores de los pacientes o los familiares, ¿sí? El capítulo, perdón, la fracción 6 nos dice que las personas con enfermedades de salud mental tienen derecho a no ser sometidos a tratamientos irreversibles. No sé si aquí ustedes se acuerdan que hace, pues, en los años 80, 70,
incluso todavía los 90s, y actualmente algunos hospitales lo siguen practicando bajo muchas reservas y con criterios muy, ellos dirían científicos. Practican la lobotomía. ¿Han escuchado de eso? ¿Qué es la Yo, lobotomía? ¿de qué se trata, Lick? La lobotomía es básicamente una lesión encefálica para limitar, eh, bueno, desde el punto de vista terapéutico es para limitar ciertas conductas agresivas, pero lo que hace es convertir a la persona en un zombie. Y, o los electroshocks, ¿no? O sea, la terapia electroconvulsiva, que también, aunque digamos no, es que no quiero decir no, pero sí se ha visto casos donde la terapia electroconvulsiva deja secuelas permanentes en los tratados. Y bueno, entonces, ustedes pueden eh, mediar como psicólogos para que en algún caso determinado de algún paciente, pues no se le sometan este tipo de tratamiento. Y también, o sea, deje usted de lado estos dos que son muy agresivos, muy invasivos, los tratamientos, pero también tenemos otros tratamientos de tipo meramente molecular, farmacológico, que tienen secuelas importantes en la vida de los pacientes. Y si usted conoce sus efectos, ahí es donde usted entra y dice, no, decido, o mis recomendaciones son que no se trate al paciente con estos fármacos porque tiene esta y esta y esta y esta consecuencia a largo plazo. Por eso también debe saber farmacología, aunque no sea psiquiatra todavía. Perdón, aunque no sea psiquiatra. ¿Sí me explico? Y bueno, este es algo también importante, derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible, y el lugar donde habiten sus familiares. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues como psicólogos también podemos ejercer activismo para que haya lugares de atención psiquiátrica más en más comunidades, en más ciudades y en más colonias, ¿no? Porque a veces también está un poquito complicado que solamente exista dos psiquiátricos, creo que por el estado de Coahuila creo que solo tiene dos o tres psiquiátricos. Entonces, imagínense. En cuanto al internamiento, bueno, aquí volvemos a tocar el tema de los derechos humanos, es decir, que los internamientos se apeguen a los derechos humanos. Dignidad, autonomía, respeto del paciente, respeto de sus decisiones, eh, que no sea tratado con violencia, que no sea agredido, que no sea violentado, cosas que hemos visto en psiquiátricos y que tienen que ser denunciadas. Entonces, esto usted tiene que saberlo también. Bueno, nada más vamos a internar o nada más bajo un criterio legal se aceptan los internamientos cuando hay una persona impedida en sus facultades cognitivas para tomar esta decisión y que representa un riesgo para él mismo o para la sociedad o para su contexto próximo, no a la sociedad, su contexto próximo, que le puede hacer daño a la mamá, al papá, al hijo, al vecino, ¿sí? Solamente en estos casos se acepta un internamiento que esté en contra de la voluntad. ¿Sale?
Y en cuanto a la atención a menores, pues nada más que tengan presente que debe existir un representante legal que sea responsable de su guardia y su custodia durante el tratamiento, antes, durante y después. ¿Sí? Y si es internamiento, igual tiene que conceder eh, tiene que aceptar este internamiento, tiene que estar informado de cuáles son los tratamientos que se le van a aplicar una vez que esté internado y cuáles son las posibles consecuencias del internamiento como tal y del tratamiento que se le pueda proporcionar en ese lapso. Vámonos a la siguiente. Fíjese, a ver, les voy a hacer una pregunta para que no se me duerma. A ver, ¿quién está por ahí? Valeria, Ani, Susan, Diana. A ver, una vez que usted, digamos, empiece a laborar como psicoterapeuta o que ponga su consultorio o que trabaje en un consultorio y que empiece a ver pacientes, ¿usted cree que la autoridad, en este caso Secretaría de Salud, va a venir contigo a pedirte datos de tus pacientes? Y si sí, ¿para qué? Y si no, pues no, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Estado pueda venir a preguntarnos, oye, necesito estos datos de tus pacientes? Aunque seas consulta privada, ¿eh? ¿Les ha pasado a ustedes en alguna ocasión que la autoridad les solicite información? Yo creo que sí, pero en cuestión ya asuntos legales, ¿no? No es así como que tengo curiosidad de saber a qué asisten los pacientes. Ya, muy bien. Ok, sí, la autoridad nos puede requerir eh, información, incluso nuestra declaración, en ciertos casos con índole judicial, ¿sí? Pero la Secretaría de Salud y los organismos o las autoridades sanitarias también tienen la capacidad de solicitarnos información estadística, ¿sí? ¿Para qué? Para, básicamente para planear, programar, presupuestar y controlar la salud de nuestro país, ¿sí? A lo que llamamos la salud pública. ¿Qué tipos de estados? De información, perdón. Básicamente de natalidad, mortalidad, morbilidad, discapacidad, factores demográficos, económicos, sociales, ambientales, recursos físicos, humanos, financieros, todo en relación a la salud, ¿sí? ¿Por qué es importante que usted lo sepa? Porque debe de solicitarlo a sus pacientes, ¿sí? Ahorita les vamos a enseñar qué formatos existen para estos fines. Básicamente esta clase es para prepararlos ya para que empiecen a ver pacientes, que ya ustedes ya saben a grosso modo cuál es el proceso de la primera entrevista, cómo van a hacer su análisis funcional, cómo van a hacer su eh, plan de tratamiento, cómo van a empezar a aplicar esas técnicas y esa metodología para el tratamiento. Pero a ver,
también tenemos una parte administrativa y jurídica que cumplir. Y eso es lo que quiero que se lleven bien claro hoy, que ser psicólogo no nada más es dar terapia, ¿sí? Tenemos organismos judiciales que nos solicitan información, que nos solicitan formas de hacer las cosas y que nos piden que hagamos una labor, además de la terapéutica, social, encaminada al bienestar de la salud comunitaria. Y eso es lo que quiero que sepan. Fíjense, por ejemplo, aquí en los establecimientos que prestan servicio de salud de cualquier tipo, y se fija desde los profesionales hasta los auxiliares, ¿qué es lo que debe de ocurrir? ¿Sí? Em, Fíjese, vamos a leerlo. Llevarán las estadísticas que les señale la Secretaría de Salud y proporcionarán a esta y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia la información correspondiente sin perjuicio de las obligaciones de suministrar la información que les señalan las otras disposiciones legales. Es decir, tú como establecimiento tienes que, sí o sí, proporcionar esta información. ¿Sí? Es una autoridad. Bueno, am, como profesionales de la salud y como personas, o sea, como personas tenemos un derecho a que nuestra salud sea protegida y como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad a proteger la salud tanto individual como colectiva, ¿ves? ¿Sí? Utilizar todos nuestros recursos que estén disponibles y que contemos para proteger la salud. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, a ver, este es el título 13º. Todo esto que estamos viendo es sobre la Ley General de Salud y usted puede leerla completa, es muy, muy, muy grande, pero léala. Los productos. Ok, de este lado, mire. El ejercicio de la protección de la salud no nada más es, pues yo voy a tratar a esta persona conforme a lo que yo sé y hasta donde yo puedo. No, si por ejemplo hay una declaración de su paciente que a lo mejor está en peligro o está sufriendo violencia, un, un vecino, un amigo, un familiar que vive en su casa, ¿sí? Su responsabilidad, ¿cuál será? Como profesional de la salud. No es ser metiche, ir a ver, ay, ¿qué le estarán haciendo? Platíqueme más. No, pues eso, toda la gente, ¿sí? Usted como profesional de la salud tiene que, digamos, informarse lo más que pueda del caso para saber dónde puede usted ejecutar el apoyo, ¿sí? Desde el levantamiento de la queja, o sea, hacer una denuncia. Y aquí nos pone a veces en dilemas, ¿eh? Entonces, tienen que empezar a pensar mucho en, en cuáles son, digamos, estos criterios éticos que ustedes tomarían en caso de que, por ejemplo, no sé, ustedes, ¿qué sentirían al denunciar a una persona que a lo mejor saben que se la está pasando mal por su salud mental, pero saben que sus hijos están en riesgo, o sea, los hijos de esa persona, y que saben que si hacen la denuncia, le van a quitar a los hijos de por vida? Y a lo mejor usted pensará, pues
es que si está en tratamiento, pues se va a recuperar en algunos años o en algunos meses. Pero y en ese tiempo que no esté bien, el riesgo que están corriendo los niños, los hijos, ¿qué haría? ¿Sí me explico? O sea, y este es un ejemplo entre muchísimos. Bueno, se refiere a la salud, al tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de las personas con discapacidad y los productos. Este no recuerdo por qué lo puse. Ah, ya recordé. Fíjese. Este artículo nos dice, bueno, la ley no habla, dicen los abogados. Este, este artículo dicta que la publicidad que se refiere a los servicios de salud, a tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de personas con discapacidad y al ejercicio, fíjese, al ejercicio de las disciplinas para la salud, ahí entra su carrera, ahí entra la psicoterapia. Tienen que ser autorizados por la Secretaría de Salud, las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicación y Transporte. Es decir, el gobierno tiene que autorizar la forma en que los psicoterapeutas se publicitan. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Bien rápido. Esto es muy simple. ¿Por qué cree que el Estado tiene que autorizar cómo usted se publicita en medios, o si va a ser por folletos, o si va a ser por YouTube? La forma en que usted se publicita tiene que estar apegada, ¿sí?, a que no exhiba riesgos, a que no exhiba personas, a que no incite a cometer actos. Por ejemplo, imaginemos que alguien que presta el servicio de rehabilitación de personas con discapacidad, no sé, en los comerciales siempre hay mucha pérdida de información y se pueden malinterpretar las cosas. Pero que alguien entienda mal un anuncio de esos y que entienda, por ejemplo, que las personas con discapacidad no sirven o que no son útiles en la sociedad. Sí, es un ejemplo. Entonces empieza a crear un sesgo o un prejuicio hacia las personas con discapacidad. Otro ejemplo muy, muy sencillo. Imagínense que usted es psicólogo y la forma de publicitarse en Facebook, usted le pone, no te cuelgues, ven a consulta, ¿sí? O sea, pues espérate, ¿no? O sea, ahí estás incitando a que si no van al psicólogo, pues se van a suicidar y eso es una inferencia mal hecha, ¿no? O sea, no todo el que está mal y no va al psicólogo tiene ideación suicida. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de primera mano y en segundo, pues la Secretaría de Salud o cualquier otra autoridad puede decir, quita ese anuncio, cámbialo o ahorita vamos a ver qué sanciones podemos ser sujetos si infringimos alguno de estos artículos. Ok, fíjese, aquí está. Todas las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella serán sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas. Podrán ser amonestación con apercibimiento. ¿Sí? Uno, te pueden levantar un acta administrativo. Dos, una multa. Las multas oscilan entre los
50 y 1000 salarios mínimos. Ahí hágale la cuenta usted. Si se quiere quedar pobre, pues infrinja una de estas leyes. Clausuras temporales, que le cierren el changar o definitivo. Incluso que lo puedan arrestar. Y un arresto, sabemos que causa un récord en tu historial criminal. Y bueno, ahí tienes muchísimas más consecuencias que bueno, no queremos ahondar en ellas porque no nos va a pasar, porque ustedes ya conocen qué tipo de cosas tienen que evitar. Ahora, bien rápido. No existe un órgano colegiado que vigile la labor de los psicoterapeutas actualmente en México, ¿sí? Pero usted como profesional de la salud y como psicoterapeuta puede hacer los señalamientos con la autoridad y con el fundamento legal necesario para que se proceda a emitir sanciones. ¿Qué es lo que dije? A ver, si usted ve que un colega suyo está haciendo publicidad de manera errónea, es decir, que esté causando discriminación a ciertos grupos o que esté atentando con ciertas personas o que esté estigmatizando ciertos grupos vulnerables o que esté incitando al suicidio o a conductas violentas o delictivas, usted puede señalarlo. Usted puede ir con la Secretaría de Salud y decirle, esta persona de tal nombre, con tal dirección, está infringiendo, por ejemplo, el título 13º del capítulo único en el artículo 300 de la Ley General de Salud. Y la Secretaría de Salud tiene que hacer algo. Ahora, no es porque usted sea mala persona, es porque así empezamos a corregir los errores que hay en la práctica profesional del psicólogo, que son muchos, ¿sí? No sé si a usted le han llegado a consulta personas que le digan, no, es que fui con un psicólogo, pero me invitó a salir. No, es que fui con un psicólogo y me aplicó una técnica y luego supe que no era psicólogo. Eh, Fui con un psicólogo y luego me recomendó que, no sé, hiciéramos Reiki. O sea, está fuera de la práctica o del campo profesional del psicólogo. Y eso infringe desde la protección de la salud, que sería este. ¿Sí? Y esta es como la ley general. Hay protocolos más específicos. Por ejemplo, hablábamos del consentimiento informado. Bueno, además del consentimiento informado, hay normas oficiales mexicanas que nos indican cómo deben de ser los documentos donde nosotros tenemos los registros de los pacientes y de nuestros clientes, ¿sí? Por ejemplo, la norma oficial mexicana es bueno, es una norma. Estas normas generalmente se emiten en el diario oficial de la Federación y bueno, tienen como fin regular una partecita así chiquita de un actuar profesional. En este caso, de los expedientes clínicos en el ámbito de la profesión, de las profesiones en salud. ¿Qué norma es? La NOM 04 SSA 3 2012, es decir, fue emitida en 2012 del expediente clínico. Esta nos dice cómo debe elaborarse
un expediente clínico. Básicamente, el expediente clínico nos dice esta norma que se trata del conjunto único de información y datos personales de un paciente, ¿sí? ¿Qué puede tener este expediente clínico? ¿Cómo se integra? Por documentos escritos, gráficos, imagenología, imagenologías o imagenológicos, electromagnéticos, magnéticos. Fíjese, aquí estamos hablando de un expediente clínico en general, es decir, médico, pero también incluye el expediente clínico psicológico. Nuestro expediente clínico generalmente se integra por documentos escritos, gráficos, em, incluso en ocasiones podemos incluir magnéticos, se refiere, por ejemplo, los discos de 3,5, electromagnéticos y óptico-magnéticos, los CDs. Entonces, puede haber CDs, disquetes, discos, USBs, documentos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es todo lo que usted tenga del paciente conforma el expediente clínico, ¿sí? Pero no nada más es tenerlo ahí en una caja o en un folder o en un cajón. Esta norma nos indica cómo debemos de organizar la información, ¿sí? Desde esta norma se logra el reconocer que el paciente es dueño total de los datos que le está proporcionando, ¿sí? Completamente. O sea, no porque usted tenga esos datos, usted es el dueño, ¿sí? Al decir, el expediente clínico es propiedad o tiene como titular al paciente, esa norma ya le quita a usted el poder decir, no, pues el paciente me los dio, son míos, yo puedo usarlos como yo quiera. No, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque existen otras leyes que nos refieren, a ver, denme un segundo, bueno, termino esta idea, que nos refieren cómo tratar los datos personales de cualquiera, ¿no? Incluyendo los pacientes. Denme un segundo. ¿Puedes llevarlo? Sí, no me tardo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Van bien? ¿No se han aburrido? No, Está Lick, todo como que bien. un poquito más tediosa esta sesión por el hecho que no son así cosas como, bueno, en mi caso que no llaman tanto la atención, pero sé que son importantes. Ok. Sí está pesadito porque le digo, son leyes, pero bueno, ya brincamos la parte más pesada. Yo creo que esta siguiente media hora va a ser un poquito más llevadera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Yo tengo una duda. ¿Sí? Si ahorita conocemos a alguien, o sea, si por ejemplo, llega a pasar que conocemos a alguien que haya invitado a salir a un paciente, Ajá. este, mm, tenemos que ir o sea, denunciarlo con la autoridad Ajá. correspondiente, o sea, pero aunque sea alguien que nos haya platicado así externo. Sí, a ver, si usted tiene mm, alguna evidencia, porque Ah, ok. obviamente ahí hay una infracción de ciertas normas y que si usted quiere que se haga algo, que es lo correcto, pues lo preferente es que se presenten eh, pruebas, medios de Aunque, prueba. ajá, ay, disculpe. Aunque la persona no haya ido a la cita. Ah, no, o sea, que no se haya consumado no quiere decir que no haya entrado en una infracción.
Es como si, no sé, vamos a poner algo muy extremo, ¿no? Un intento de abuso sexual, si no se consumó, pues como quiera hubo un intento, ¿no? Ujú. Aquí es importante dejar registro de que esas conductas se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque si ya lo está haciendo en este momento, es muy probable que lo haya hecho en otro y en otro. Y si la autoridad se pone pilas y trata de investigar más, pues puede que encuentre ahí algo. Pero para presentar una queja, una denuncia, sí necesitamos medios probatorios, una prueba o las más necesarias, las más que se puedan, perdón. Ah, ok. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, esta norma lo que nos ayuda es, reconoce la titularidad, es decir, dice quién es el dueño de esos datos y además consolida ya en una norma, en una ley, ¿sí? Hasta que está plasmada, ya es, digamos, ejecutable. Entonces, muchas veces decimos, no, pues es que mi ética profesional me dice que debo de tener confidencialidad, ¿no? Sí, pero eso desde una ley antes no existía. Es decir, desde antes de 2000, ¿cuándo dijimos que fue esta norma? Desde antes de 2012, perdón, no existía como tal un, un, una letra que nos diera pie a que debemos nosotros como profesionales tener un principio ético de secreto profesional y confidencialidad. Entonces, si alguien quebranta el secreto ético, el secreto profesional o la confidencialidad sin, eh, sin tener en cuenta las excepciones, ¿no? O sea, si alguien quebranta estos dos principios, también podemos emitir una denuncia. ¿Sale? ¿Para qué se usan los expedientes clínicos? O sea, la norma no nos encajonó, porque muchas veces, no sé si ustedes han visto cómo se han hecho libros, se han hecho películas a partir de los expedientes clínicos que dejan algunos psicólogos fallecidos, ¿no? Los diarios de Freud, por ejemplo, que ahí hablaba de sus pacientes, de sus sueños, etcétera. Bueno, son útiles, es decir, todos estos registros que existen en determinado momento en las vidas de los psicólogos, con muchos fines, ¿no? Pero esta norma nos permite utilizar los datos en el ámbito médico o en la práctica terapéutica, en el ámbito jurídico, como medios probatorios, de enseñanza. Bueno, de enseñanza, básicamente podemos obtener información de la evolución, de cuáles eran los antecedentes de cierta persona, obviamente sin romper la confidencialidad, es decir, sin mostrar la identidad de la persona. Y administrativos y estadísticos. Acuérdense que estadístico y administrativo tiene que ver con la Secretaría de Salud, es decir, de aquí del expediente clínico vamos a proporcionarle estos datos a la Secretaría de Salud o cualquier autoridad sanitaria que nos lo requiera. ¿Vale? Fíjese, no voy a entrar ya en esto porque es redundante. ¿Sí? A ver. Pero aquí básicamente es toda esa información que se almacena en el expediente clínico debe de respetarse que es del paciente, debe de utilizarse bajo estos usos y solo en estos usos y siempre con el consentimiento del paciente y sin dar a conocer su identidad. Es decir, que no sea fácil de identificar. No nada más quitar el nombre, o sea, si hay que cambiar ahí algunas cosas en cuanto a su familia o a lo que se dedica para que sea más difícil de identificar cuando demos una clase, cuando lo pongamos en un artículo, también es importante. No nada más es, pues no ponga su nombre, ¿no? Imagínense aquí en Saltillo, que es un pueblo chico,
pues fácil nos identifican. Entonces, hay que cuidar bastante eso, esa parte. Y aquí nos dice básicamente cómo se elabora un expediente, ¿sí? Una cubierta o carpeta, es decir, para que los archivos no estén expuestos, una hoja frontal, las notas de todas las áreas que vayan siendo atendidas. Por ejemplo, de pronto ustedes le piden a sus pacientes las recetas médicas que tiene de su psiquiatra o sus cartas laborales, o su interconsulta con el nutriólogo. Todo eso hay que ir anexándolo al expediente. ¿Sí? Cometemos el error de que nos lo traen, lo vemos y se lo regresamos. Guarde una copia, siempre, siempre guarde una copia. ¿Por qué? Porque si usted toma una decisión con base en lo que vio, pero no lo anexa al expediente, pues ¿qué va a pasar? Pues que sus intervenciones va a parecer que no tienen un sustento. Si alguien revisara su expediente, pues pareciera que no tienen un sustento, si no tiene todo lo que usted ha visto. Lick, yo tengo una duda, Sí, perdón. dígame. Bueno, es que a mí en la carrera siempre nos recalcaron mucho que los informes y expedientes y demás siempre debían de ir firmados con pluma azul. Ajá. Incluso nos dijeron que si no era con azul no tenía validez. ¿Esto por qué es así? Por una sencilla razón, por las fotocopias. O sea, cuando tú imprimes un documento, la tinta es negra, básicamente. Cuando tú firmas con azul, una fotocopia se distingue de la original. O sea, es algo muy sencillo, pero es una táctica legal muy importante para distinguir entre tus documentos originales y los que tú has firmado y los que tú has hecho y una fotocopia o una falsificación. Ok, ok. Entonces, eso podría aplicar con cualquier otro documento, no solo con los de la carrera. Claro que sí. Ese es una maña que tienen los abogados. Sí. Ok, ok. Bueno, Entonces, gracias. no de nada. Ya vamos a avanzar digamos, las normas que existen para el ejercicio en la psicoterapia. Sí, esto es muy sencillo, muy rápido. De hecho, yo creo que ya lo saben. Pero básicamente, ¿cuáles son los requisitos, digamos, desde una perspectiva ética y legal para ejercer como psicoterapeuta? Pues es uno, tener su licenciatura en psicología. En México, las licenciaturas están avaladas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Aquí usted, cuando tenga la presentación, le puede dar clic y busca ahí su institución y ahí debe de estar avalada. ¿Sí? Si no está aquí, puede que tenga REBOE, ¿sí? Es otro tipo de reconocimiento. Si no está aquí, pues se busca aquí, ¿sí? Debe contar con una formación en modelos de psicoterapia, cualquier modelo, de preferencia, yo diría modelos apegados a psicoterapia con evidencia y práctica supervisada dependiendo del grado que vaya a obtener, desde 70 horas de práctica supervisada hasta 1000 horas. Y el proceso de psicoterapia concluido, que es bien importante, ¿sí? Ya eso lo tocaron bastante en la sesión pasada, entonces yo creo que aquí incluso se los pedimos como requisito para ingresar al curso. Ok, vamos a conocer bien rápido dos protocolos que no quiero que se les vaya a pasar algún caso como estos cuando estén en práctica. Entonces, es bien importante que los tengan ahí. Y uno es para la detección y la atención de violencia familiar o sexual. Primero, si usted detecta, ya sea, a ver, ¿dónde empezamos? Acá. Si usted detecta o si se expresa el paciente que sufre de algún tipo de agresión y usted tiene que saber cuáles son los tipos de violencia.
económica, física, familiar, sexual, estructural. Ahorita son los que recuerdo. Pero tiene que poder identificar estos tipos de violencia para que si usted lo identifica, ya sea en alguna conducta o de manera expresa por parte del paciente, se activa este protocolo. ¿Sí? Puede ser una lesión, una frase que dijo, un comportamiento que le expresó o incluso un comportamiento que usted notó durante la consulta, activa este protocolo. ¿Qué es un protocolo? Pues son pasos a seguir cuando aparece algo, ¿no? Véalo como un sistema. Yo también estuve un tiempo programando computadoras y los sistemas trabajan de, si existe esto, vas a hacer esto, 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 y si aparece esto, vas a hacer esto, 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 y cuando llegues a esto, te regresas a esto, o sea, como un paso a paso cuando aparecen ciertas características. Entonces, si usted detecta algún tipo de violencia, cual sea, entra el protocolo de detección de violencia familiar y sexual. ¿Qué vamos a hacer primero? Una entrevista a profundidad sobre los tipos de violencia. ¿Sí? Una vez que identificamos o confirmamos, obviamente tienen un formatito que nosotros les vamos a pasar. Ya de aquí es sencillo, ¿no? Porque ustedes van haciendo preguntas, sí, no, contesta, no contesta, y ustedes confirman o niegan la existencia de la violencia en este caso. Si se niega la existencia de violencia, pues ya se salen, ¿no? Y ya continúan con su proceso y lo que sea. Si lo confirman, hay que establecer el riesgo de la víctima, que esto incluye el formato que les vamos a pasar. ¿Sí? Se establece el riesgo de la víctima y ahí lo que tienen que hacer de inmediato es indicarle el procedimiento o el protocolo de denuncia a sus pacientes y las implicaciones que tiene. ¿Sí? Es bien importante señalarle las implicaciones a los pacientes para que no se vayan engañados y para que no vayan a creer que no les dijimos la verdad y bueno, tenemos que ser también considerados en cuanto a que son autónomos en sus decisiones, ¿sí? Entonces, ahí yo solamente, digamos, emitiría o me iría, fíjese, por acá dice, le indicamos el procedimiento de denuncia y acompañamos al usuario en el proceso de denuncia, ¿sí? Ya sea vía telefónica o si él no tiene quien lo acompañe, pues hacer el acompañamiento. No importa que le cobre, o sea, pues ya usted sabrá si le cobra más o no, ¿verdad? Y bueno, eh, cuando hablamos de acompañar al usuario en la denuncia es, a ver, ya le explicamos cómo se hace la denuncia, qué implicaciones tiene, cuáles consecuencias van a ocurrir, qué es lo que va a ocurrir cuando levantemos la denuncia, pero vamos a estar ahí con ellos todo el tiempo, ¿no? O sea, moralmente sean eh, su compañía, obviamente desde lo profesional. Porque las personas que sufren violencia, una de las situaciones por las que no denuncian es porque no tienen un sustento social y moral. Entonces, pues ahí tenemos que fungir como eso. Y obviamente, pues para la denuncia se tendrá que dar aviso a las autoridades, al Ministerio Público, a la UNIF o a la PRONIF, dependiendo el caso. En caso de tratarse de menores, pues sería sin que el menor deje las instalaciones donde usted está emitiendo la consulta, levantar la denuncia para que las autoridades lleguen ahí a hacer el peritaje. Obviamente usted
para cuando lleguen las autoridades ya tiene una impresión diagnóstica que se incluye en este formato y usted puede entregarlo a las autoridades con el fin de que no se revictimice a la persona, a la víctima. ¿Sí? Eso es bien importante porque si usted les empieza a preguntar de a lo mejor violencia física y les pregunta cómo son esos sucesos, cómo le pegan, con qué le pegan, el niño o la persona o la víctima eh, revive esas situaciones. Entonces ya le preguntó usted y luego se van a denuncia y le van a preguntar lo mismo, revictimiza a la víctima. ¿Sí? Bueno, en caso de que la persona decida no denunciar, van a tener que firmar un acuerdo donde usted ya les dijo cuál es el protocolo que se tenía que seguir en caso de violencia doméstica y que es de su propia decisión no levantar la denuncia. Si es contra ella misma o contra él mismo. En caso de ser de menores, ahí yo recomiendo que no sigan el tratamiento si no se emite la denuncia. En caso de no firmar el contrato o no proceder con la denuncia, ustedes suspenden el tratamiento psicológico. ¿Sí? Ese es el protocolo que se recomienda desde aquí, desde Intra. Obviamente está pegado a protocolos estatales y alineamientos internacionales. ¿Sí? O sea, no lo hicimos nada más porque, pues yo creo que de aquí sigue esto. No, es una serie de pasos que tienen un sustento metodológico y con fines de proteger a la víctima. Bueno, esto le echan una leidita, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea que hay que explicarle a las personas que en caso de abuso sexual siempre va a haber medidas cautelares, es decir, que se va a emitir prisión preventiva muy probablemente contra los involucrados. ¿Sí? Vámonos rápido porque ya no sé qué hora es, pero vamos a terminar. No, sí terminamos a tiempo. El protocolo en caso de intento suicida. Fíjense, de esto tenemos muchos cursos porque a esto nos dedicamos en Intra, básicamente a la prevención del suicidio. Pero si ustedes detectan lesiones físicas o manifestaciones verbales de lesiones, que les haya dicho, es que me duele el brazo porque lo traigo cortado o me duelen las piernas, no me puedo sentar bien. Hay que, uno, o pedir la exploración física, es decir, que se levante la playera, que se levante el pantalón. Ahí tienen que ser muy cuidadosos cuando se hagan este tipo de exploraciones. Siempre debe de haber un testigo para hacer este tipo de exploraciones, para que no vaya a prestarse a malas interpretaciones o que ustedes se vayan a meter en problemas. Y una vez que ya se haya hecho la exploración y que se haya confirmado que no es por violencia, es decir, tendrá que hacer un poquito de exploración de si fue de violencia con el protocolo anterior. Si no es violencia, tiene que hacer un diagnóstico diferencial de si es un gesto suicida, para suicida, perdón, o si es un intento suicida o ideación suicida. Para eso también hay un formato que les vamos a capacitar más adelante, muy probablemente en una mesa de trabajo, y vamos a aprender a hacer esto porque es bien importante diferenciar entre un intento suicida, entre una conducta para suicida, que no es más que la expresión de la ideación suicida sin llegar a un intento, como por ejemplo aquí entraría el cutting. No sé si han escuchado de lo que es el cutting. ¿Sí? Pues es esto que se ve acá. Que se cortan así, pero no se cortan las venas. ¿Me explico? O sea, no hay una intención de morir como tal, solamente de lesionar. Bueno,
Este diagnóstico diferencial les vamos a enseñar a hacerlo. Y bueno, si el usuario manifiesta intento suicida, se emite una referencia para consulta psiquiátrica. Pero no nada más se emite la referencia. En ese mismo momento se tiene que dar aviso a familiares o a sus cuidadores si es de menores, o si es solo a las autoridades. ¿Sí? Una vez que ya dimos aviso a familiares, autoridades o cuidadores, se tiene que acudir a consulta psiquiátrica y proceder con el tratamiento psicológico. En caso de que no acuda la persona a su tratamiento psiquiátrico, pues vamos a suspender el tratamiento. ¿Sí? Para eso, ustedes deben de anexar a su expediente el carnet de citas o la prescripción psiquiátrica, ¿sí? De que ustedes comprueban dónde ya acudió. Obviamente van a incluir su referenciación, donde lo mandaron al psiquiatra y dónde acudió para que ustedes puedan continuar con este proceso psicoterapéutico. En caso de ser menor de edad, hay que hacer firmar un contrato a los padres donde se especifique el procedimiento para la atención de intentos suicidas. ¿Sí? Es decir, donde ustedes le explican a los padres todas las medidas de prevención para disminuir los riesgos de un intento suicida. Ese formato también lo tenemos, se los vamos a compartir una vez que empiecen a ver pacientes. En caso de que no lo firmen, se suspende el tratamiento. En ningún caso, desafortunadamente, podemos retener al paciente sin su voluntad. Lo más que podemos hacer, dependiendo del riesgo que haya, es apoyarnos del grupo de prevención de suicidio en Coahuila. Nosotros estamos adscritos a él. Entonces, si hay un riesgo suicida importante, nosotros podemos pedir que vengan del CESAME directamente por ellos, o viene la UNIF para darles la atención necesaria y que ustedes no se metan en problemas, ¿sí? Y que no se sientan culpables luego también si la persona se suicida, que hicieron todo lo que estaba en sus manos. ¿Sí me explico? Ya sé que hablo un poco como frío, pero prefiero que ustedes estén listos para estas situaciones. Y déjenme avanzar porque este protocolo se los vamos también a enseñar en la capacitación que les menciono. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer antes de que se vaya el paciente en la primera sesión. ¿Sí? Hay que hacer todo esto para evitar o para disminuir el riesgo suicida en los siguientes días y que el tratamiento psicológico lo podamos brindar a tiempo. Ok. Una vez visto estos dos protocolos, pasamos al consentimiento informado, muy sencillo, ya vamos a terminar. ¿Qué es el consentimiento informado? Es básicamente el acto de decisión libre y voluntaria de una persona, ¿sí? Que es competente y que acepta los diagnósticos, los tratamientos, la intervención terapéutica que usted le está proponiendo. Usted se lo tiene que dar escrito, por eso es informado y por eso es consentimiento, porque él te va a decir sí, si quiero, no quiero, ya sé lo que vas a hacer y pues no me interesa o no quiero arriesgarme. Por ejemplo, hay procedimientos médicos que sí implican un riesgo, ¿no? Y ahí el paciente puede tomar la decisión de no tomarlo por el riesgo que implica. En los tratamientos psicológicos, pues no hay tanto un riesgo como tal, pero por ejemplo, sí hay que darle a conocer los riesgos, por ejemplo, psiquiátricos de tomar fármacos, ¿no? O de no atender su salud mental. Es decir, que la decisión que vaya a tomar siempre sea desde un plano
donde tenga la mayor información posible. Básicamente se fundamenta en la libertad de decisión del paciente, la explicación suficiente de la metodología que usted va a aplicar, el tratamiento y la competencia para decidir del propio paciente, ¿sí? En caso de tratarse de un menor de edad, siempre deberá haber un padre, una madre o su tutor o responsable. Ese es el contrato terapéutico que nosotros utilizamos y que en ese mismo se da el consentimiento o se explica la metodología y el tratamiento que ustedes van a utilizar, y entonces cuando el paciente lo firma, ahí ya les está dando su consentimiento. En este caso, este contrato terapéutico funge como contrato porque habla de los servicios que se prestan, habla de los costos, habla de las duraciones, pero de los honorarios, pero también habla de los tratamientos, ¿sí? El tratamiento, perdón, eh, un proceso de evaluación, científica actualizada sobre la efectividad en este sentido. Sí, sí me explico. Sí, es que ya se nos está acabando el tiempo, pero ya vamos a terminar. Van a tener esta información en sus correos muy pronto, en sus WhatsApps. No es necesario que lo leamos ahorita, lo van a leer para que cuando ustedes lo entreguen al paciente, bueno, más bien la recepción se lo entrega al paciente, pero que sepan lo que ya leyó su paciente, ¿sí? Los derechos que tiene el paciente, a suspender el tratamiento, a reagendar sus citas, etc. Ya vamos a terminar. Y por último, el aviso, bueno, junto con el contrato terapéutico les damos esta hoja de datos demográficos. ¿Sí? Esto es lo que les menciono, que son datos que nos requiere la Secretaría de Salud, que muchas veces no te van a servir como de forma importante para la intervención terapéutica, que te pueden servir para, digamos, hacer un buen reporte, para partir de ahí, para iniciar tu entrevista, pero en sí, para el tratamiento no nos sirve mucho. Y estos son los datos que básicamente nosotros solicitamos con fines demográficos para la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias. Dentro de este se incluye un aviso de privacidad, ¿sí? Este es el aviso de privacidad resumido y este es el último tema de hoy, el aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? El aviso de privacidad es un documento, ¿sí? Puede ser físico, electrónico o en cualquier formato, a través del cual nosotros como responsables de la institución o de la información que se va a manejar, le avisamos al paciente o al titular de la información que van a existir ciertas características para el tratamiento de los datos personales. Es decir, le decimos qué vamos a hacer con sus datos que nos está proporcionando, cómo los vamos a cuidar, cómo los vamos a guardar, cómo los vamos a almacenar digitalmente, cómo los vamos a compartir, si los vamos a compartir, cómo los vamos a publicar, si los vamos a publicar, eh, todo esto. ¿Para qué sirve? Pues para que la persona sepa y esté informada qué es lo que se va a hacer con sus datos personales. Son tres cosas muy importantes. Por ejemplo, este aviso de privacidad se puede revisar, el del instituto se puede revisar en las instalaciones del instituto o enviando la palabra aviso de privacidad al WhatsApp y les llega. Entonces, básicamente estos son, digamos, los temas legales que nos competen como psicoterapeutas. Ya sé que es mucha información, ya sé que hay muchas preguntas. A ver, ¿quién empieza? Vámonos por tres preguntitas nomás, para no quitarles mucho tiempo. O ya están comiendo y no me di cuenta.
Ya todos están comiendo. Pues GPI. ¿No hay preguntas entonces? Seguras. De verdad es muy importante Hola, que... A ver, buenas tardes. buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Me quedan muchas, apagó su micrófono. ¿ya? Sí. Me quedan muchas dudas acerca del protocolo. Por ejemplo, cuando es un infante, Ujú. nosotros tenemos que, por ejemplo, si lo tenemos adentro en sesión en el consultorio, ya no lo dejamos salir y hablamos a la autoridad. A ver, el protocolo o el formato que les vamos a proporcionar tiene un apartado donde se establece el riesgo de la persona, ¿sí? Determinando primero el tipo de violencia que sufre o a la que es víctima y el riesgo al que está o ella está expuesto, es ahí donde se opta por de inmediato dar aviso a las autoridades o valernos de su familia, porque muchas veces es la familia quien violenta al menor, pero otras es un familiar, ¿no? El tío, el abuelo. Entonces, sí, ahí el protocolo lo van a comprender, yo creo que con más detalle una vez que tengan el formato a la mano, pero sí hay casos en los que no dejamos ya salir al menor. Ok, bueno. ¿Sí? Por ejemplo, si la persona que está violentando al menor es la persona que está afuera, no le avisamos, pero si es otra persona, por ejemplo, digamos que la mamá llevó al niño y el papá es el que lo violenta, ¿sí le damos aviso a ella? Sí, ahí otra vez volvemos a lo mismo, dependiendo del riesgo. Pero si es el caso así tal cual usted lo plantea, si es el que lo violenta o la que lo violenta, quien lo llevó a consulta y quien está esperando ahí en la sala de espera y, y digamos que es una violencia sexual o física y que hay un nivel de riesgo alto, sí, ya definitivamente no lo dejamos salir. Y si es o sea, por ejemplo, si es el papá quien lo violenta y está la mamá ahí, dependiendo del nivel de riesgo, vamos a ver si lo dejamos salir o no. Ahí también tendría que involucrar en la entrevista a la mamá y ver qué nivel de alianza tiene con la víctima y qué disposición tendrá para hacer la denuncia, porque ahí juegan muchos factores, entonces sí tenemos que estar bien capacitados, pero de verdad a esto lo vamos a revisar en las mesas de trabajo para que estemos listos para cuando nos llegue a tocar, porque nos va a tocar. Sí, hay muchos casos. Muy bien. ¿Alguna otra Gracias, pregunta, Rick. Adriana? No. ¿Alguien Lick, más? ¿Sí? entonces, cuando es violencia económica u otro tipo de violencia que no pone tanto en riesgo su salud física, este, o si es violencia emocional, no se avisa en ese momento a las autoridades, o sea, hasta después se puede dejar ir a la persona y después informar. Dentro de, digamos, de las preguntas que se hacen para determinar el riesgo, se revisa eso, a ver, ¿vive con el agresor o no? ¿Está en riesgo su integridad física? Y si está en riesgo, ¿qué tanto? ¿Sí? Eh, ¿Está en riesgo su libertad? Es decir, que si la dejamos ir ahorita, a lo mejor ya no la dejan acudir a consulta y luego ya cómo vamos a darle el seguimiento y a lo mejor el trámite de la denuncia luego. Todas estas cosas se tienen que revisar. No puedo decir ahorita qué casos sí y qué casos no, porque
cada caso es muy particular y por eso necesitamos una capacitación para tener nosotros, es mucho de, es subjetivo hasta cierto punto cómo actuamos en determinados casos. O sea, yo he visto psicólogos que detectan un riesgo suicida y dejan ir a los pacientes sin nada, sin referenciarlos al psiquiatra, sin darles contención emocional, los dejan peor, los dejan en crisis. O sea, por ejemplo, y con violencia hay muchas situaciones igual. A lo que voy es, ustedes van a formarse un criterio, porque acuérdense que aquí también, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, pues juega mucho los intereses, ¿no? O qué tantos recursos tiene la víctima para poder salir adelante, porque muchas veces el victimario es quien la sustenta económicamente, obviamente tiene una dependencia emocional, a lo mejor es la casa de la víctima, y la víctima desconoce sus derechos, ¿no? Entonces cree que se va a quedar sola en la calle, sin dinero, sin quien le ayude y sin el marido. Entonces, es mucho de enseñarlos en psicoterapia y llevarlos a, a que ellos estén listos para emitir la denuncia. O sea, para que tomen la decisión, porque pues es muy triste eso, ¿no? Que muchas veces las víctimas se, se retractan de las denuncias y por eso no se procesan a los victimarios. Any other question? O sea, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿Listas? Ya nos pasamos 5 minutos. Entonces, les compartimos la evaluación. Espero que hayan aprendido. Revisen bien la presentación cuando les llegue. Denle una leída más despacio. Y bueno, cualquier situación o duda, estamos para servirles. La siguiente sesión ya les estaremos dando las indicaciones de cómo tienen que ver a su primer paciente y digamos, por los resultados de las encuestas que aplicamos esta semana pasada, vamos a tener que continuar modalidad virtual. Vamos a integrar 2 o 3 clases presenciales, pero ya para finalizar el módulo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, que tengan una muy buena semana. Les agradezco a las que están. Ahí échenle un mensajito a sus compañeras que no están, que se la perdieron. Y bueno, que tengan muy bonito fin de semana. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Bye, bye. igualmente. Cuídense. Bye. Gracias, Lick.